Dylan Pereira es internacionalista, acaba de terminar su carrera en la Universidad Metropolitana, pero ha hecho una serie de estudios en Europa. Esa visión de Europa muy cerca del conflicto Rusia-Ucrania, ¿qué perspectivas hay, sobre todo cuando el presidente Donald Trump insiste en terminar la guerra e incluso aspira a un Nobel de la Paz? Así es, embajador. Una de las aspiraciones de Donald Trump, incluso durante su campaña presidencial, era terminar la guerra en 24 horas. Como lo ha demostrado la realidad, esto no ha sido así. Luego de la cumbre de Alaska, pues más bien la respuesta del Kremlin ha sido triplicar sus ataques y objetivos militares en Ucrania. En horas recientes vimos un ataque multitudinario contra Kiev, contra la capital, incluso atacando directamente la sede del gobierno ucraniano, lo que ha escalado las tensiones militares en el terreno. Por un lado, el Kremlin es absolutamente inmovible en sus posiciones de pedir un reconocimiento de su autoridad y soberanía en los territorios anexados, no solamente en el caso de Crimea, sino también en las regiones de Zaporilla, de Kherson y las otras dos regiones del Donbass, donde han combatido durante más de 3 años y medio, casi 4 años de guerra, con un coste humano, financiero y humanitario absolutamente inmesurable, sobre todo para Ucrania, la nación agredida. La Unión Europea ha insistido en preservar el apoyo financiero y militar a Kiev. En total han donado más de 150.000 millones de euros, siendo el mayor donante hasta el momento, en aras de preservar la soberanía e integridad territorial de Ucrania. Y lo que hemos visto en las últimas horas es precisamente un retraso significativo en esa esperada cumbre bilateral entre Zelensky y Putin, a la que el presidente Trump aspiraba a ser el mediador y el facilitador del encuentro. Este encuentro se ha visto truncado por diversas razones, entre ellos la insistencia de Putin, lo hacía así saber desde China, de invitar a Zelensky a Moscú, algo que sería absolutamente difícil de digerir, pero hasta cierto punto incluso humillante para los ucranianos asistir a una ronda de negociaciones en Moscú. Y por otro lado, pues hay varios países que han citado su sede, entre ellos Suiza, en Ginebra, para acoger estas conversaciones. Pero lo cierto es que, como lo decía Kaja Kallas, la alta representante de la Unión Europea, Putin no parece tener intenciones de acabar su guerra. Intentan mantener sus justificaciones en diversos foros internacionales, y pese a los intentos de la Unión Europea, ya con 19 paquetes de sanciones, su maquinaria de guerra sigue siendo alimentada por la venta de gas y petróleo a países importantes como China, la India, e incluso aumentando su cooperación militar con regímenes como Irán. Ayer precisamente se tocaron en los ataques de Moscú oficinas gubernamentales de Kiev, de la capital de Ucrania, y hay respuestas contundentes de Kiev de prolongarse. Esto podría internacionalizarse el conflicto e incluso nadie descarta la posibilidad de las armas nucleares. Hasta ahora, quizás la reacción inmediata, tanto en febrero de 2022 y que en cierta forma ha perdurado en los últimos 3 años y medio de conflicto, ha sido encapsular, si se quiere, las hostilidades militares en el Donbass y no involucrar directamente la presencia de tropas de Europa y por ende de la OTAN en el terreno. Si bien ha habido una cooperación militar importante y financiera, como lo decíamos referencia hace unos instantes, no existen tropas en el terreno por parte de Europa. Se está en este momento evaluando la posibilidad que, en el marco de unas garantías de seguridad que naturalmente deben ser negociadas en unas posibles conversaciones de paz, podría incluir la presencia en el terreno de tropas de los países llamados de la Coalición de la Voluntad, que se reunían hace unos días en París con el auspicio del presidente Macron. Ahora, el Kremlin ya se ha adelantado que cualquier presencia de tropas francesas, alemanas o italianas en el terreno serían tomados como objetivos militares legítimos. Y esto podría escalar el conflicto de ser atacadas a una esfera transatlántica, involucrando a todos los miembros de la OTAN, en virtud de lo que establece el artículo 5 del Tratado de Washington, de reciprocidad en la protección y defensa a cada uno de los miembros de la Alianza Atlántica. Por un lado, sigue el veto inamovible de Moscú del ingreso de Ucrania a la OTAN. Ha habido si se quiere, una primera señal de negociación cuando Putin dice desde China que no se opondría al ingreso eventual de Ucrania a la Unión Europea, y creo que por allí podría ser el eslabón que podría utilizarse como vector de las conversaciones
pero sin lugar a dudas involucrar y aumentar las tensiones podría escalar a niveles sin precedentes el riesgo de un conflicto atómico, que es lo que se ha intentado a toda costa frenar desde el inicio de la invasión a gran escala en febrero de 2022. Último punto importante en la agenda internacional es lo decidido por el plan de Trump sobre Gaza, una guerra prolongada desde el ataque de octubre de Hamas sobre los kibbutz palestinos, además con la Fuerza Armada, la respuesta que ha tenido Israel y fundamentalmente la cantidad de muertos y destrucción que hay que llegar a un fin, tanto palestinos como árabes, judíos piden ese fin y Estados Unidos puede hacer mucho, sobre todo Trump, por la influencia que tiene Israel, más allá de la actitud de China o de Rusia frente al conflicto. Sí, es embajador, una de las heridas más dolorosas para la geopolítica del mundo de hoy es precisamente lo que sucede en Gaza. Naturalmente ha sucedido en consecuencia de los ataques terroristas de 7 de octubre de 2023, pero se multiplican los llamados de la comunidad internacional para colocar de forma vigente un alto al fuego que permita o conduzca a negociaciones de paz. El presidente Donald Trump ha dicho en días recientes que tiene una propuesta definitiva para ambas partes, que ha hecho llegar tanto a Israel como a los portavoces de Hamas de un alto al fuego inmediato que incluiría la liberación de 48 rehenes israelíes que siguen en cautiverio por parte de Hamas, que además es considerado un grupo terrorista tanto por Estados Unidos como por la Unión Europea y por prácticamente todas las naciones occidentales, pero a su vez también contemplaría el ingreso masivo de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Lo cierto es, embajador, que siguen hacinados en Gaza casi 2 millones de personas. Se han multiplicado los ataques israelíes, de las operaciones israelíes militares en el terreno en las últimas semanas. El primer ministro Netanyahu insiste que batallará hasta el final, hasta conquistar la victoria, que se traduce en la liberación de todos los rehenes para Tel Aviv y por otro lado también del desarme y desarticulación de Hamas y por supuesto prohibir en cualquier otro escenario que Hamas continúe al frente de un gobierno en Gaza. Pero lo cierto es que se perpetúa un sufrimiento humanitario en el terreno, como ha demostrado diversos reportes de Naciones Unidas, y si bien existe la necesidad de una investigación independiente internacional, es fundamental un cese al fuego que conduzca a negociaciones bilaterales, que permita una paz duradera y que también se permita por primera vez hablar del días después en Gaza, donde puede existir una autoridad independiente con capacidad de cooperación internacional que cubra la asistencia humanitaria en el terreno, pero que también contemple las garantías de seguridad para Israel. Bueno, muchísimas gracias, Dylan Pereira, desde Portugal. Pronto estarás presente aquí en Brújula Internacional y seguiremos más adelante con el tema internacional con otro invitado, el doctor Gabriel Sánchez, sobre geopolítica mundial. Ya regresamos.